Este video llega gracias a... Aumenta el valor de tu casa con rebajatoscuentas.com. Termina de construir o remodelar tu hogar con préstamos con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Y recibimos ahora al economista Alejandro Niken, él es presidente de la Asociación de Empresas de Factoring, APEFAC. Hay un problema con las pymes o las MIPES, que tiene que ver con los costos del sistema financiero y la falta de liquidez. Esta falta de liquidez podría llevar a muchas de estas pequeñas empresas a finalmente desaparecer. Está con nosotros el economista Niken para precisamente hablarnos de las posibilidades que se puede proponer ante la situación que estamos encarando. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Maila Fernanda, por la invitación. En principio, ¿cuál es el riesgo? A ver, un contexto como el que tenemos hoy día genera que los costos financieros del sistema financiero se encarezcan. Ese es por un lado, pero por otro lado las empresas grandes frente a este contexto buscan reducir los costos financieros y una de las formas es aplazar los plazos de pago. ¿Eso en qué afecta a una empresa pequeña? Una empresa pequeña cuando vende a una empresa grande un servicio o algún bien, tiene que esperar un plazo de pago de en promedio 120 días y no tiene la capacidad financiera de poder sostener esos plazos. ¿Cuál es el problema que ocurre? Tiene que esperar ese plazo, pero su proveedor de la empresa pequeña no le va a esperar 150 días, tiene que pagar el contado. La SUNAT tampoco va a esperar esos 150 días, tiene que pagar el contado. Los impuestos lo mismo. Entonces, eso le genera un problema de caja a la empresa y ahí es donde busca opciones. Como el sistema financiero, por este contexto, ha reducido el acceso y los costos son altos, el factoring es una solución. ¿Y en qué consiste el factoring? Una empresa pequeña, al tener esta factura a crédito, puede ir a una empresa de factoring y descontarla. Y en 72 horas en promedio puede tener liquidez. Ya no espera los 150 días, los 120 días y accede a liquidez. Pero si no le das opciones a la empresa pyme, lo que puede pasar es que quiebra o se va al camino de la informalidad, que es un problema de fondo. Y en nuestro país el acceso de la pyme es muy reducido, es menos del 7% después de la pandemia. ¿El acceso al financiamiento tradicional del sistema financiero, una empresa ¿7%? Solamente 7%. Las empresas grandes sí acceden, es más del 70%, pero las pymes solamente un 7%. ¿Y por qué? Porque no tienen historial financiero, porque no tienen créditos. Y el factoring no mira eso. El factoring lo que mira es quién es tu cliente. Si una empresa pequeña, por ejemplo, le vende a un supermercado, la empresa pequeña puede estar en sus 2-3 primeros meses y va a poder acceder, porque la factura es de una empresa grande, un supermercado. Es una suerte de aval, digamos. Es una suerte de aval, pero hay un tema de fondo. Uno es que acceda a liquidez de forma inmediata por ese aval que tiene la empresa detrás. Claro, la garantía de que el negocio es serio, de que el negocio es consistente, está determinada por quién es el cliente en este caso. El que paga la factura. El que paga la factura. Correcto. Y el otro punto importante es que también el costo operativo de la cobranza, cuando venden la factura, ya descargan. Y un pyme tiene que hacer todo. Tiene que cobrar, vender, ser el financiero. Y esta es una herramienta que también le descarga operativamente. Pero hay un problema de fondo que estamos teniendo en el sistema en general. Parte del proceso implica que la empresa grande dé conformidad que esa factura es válida, que ese bien se ha entregado. Es parte del proceso. Pero no se está dando esa revisión en un plazo de 8 días que está de acuerdo a ley. Y acá hay un problema grave de fondo. Uno es que estas facturas pueden tener datos falsos, datos que no son correctos, y como estamos frente a un título de valor, ese título tiene valor por sí solo. O sea, si yo facturé 1.000 y me equivoqué y puse 1.000.000, esa factura es válida por 1.000.000. Por 1.000.000. Así la empresa luego revise y se dé cuenta, oye, no, este valor no es correcto. Después de los 8 días, vale 1.000.000 esa factura. Estamos hablando entonces de una responsabilidad que no se está asumiendo por parte de los clientes de las pymes. Así es. Y lo que está pasando es que por este tema también están dándose muchos casos de obstrucción. O sea, la empresa grande niega que proveedores puedan usar esta herramienta. Bloquea. ¿Pero por qué? Por 2 motivos. Uno es que la norma no está clara para ellos y sobreponen sus políticas de pago sobre la norma. La norma dice, hay que revisar en 8 días, pero si la empresa no lo revisa, si la empresa por política revisa después de 30 días, sobreponen sus políticas de pago. Y el proceso adecuado es la norma. Y lo segundo
es que la empresa ya sabe que existe una ley y no quiere acatar. No quiere acatar porque pierde poder de ampliar los plazos de pago que el comprador lo pueden hacer. O sea, si una empresa grande le presta un servicio, recibe un servicio de una empresa pequeña, si llega el vencimiento y no puede pagar, lo aplaza. Lo aplaza 30, 60 y al pasar a una empresa factoring ya no lo aplaza. Va a cumplir los plazos de pago. Ese poder de negociación de la fecha de pago se pierde y hay algunas empresas que no les gusta esto. Suena un poco abusivo, ¿no? En algunos casos sí. Y lo increíble, Mayla, es que hay casos, o sea, tenemos más de 100 empresas identificadas, empresas que han sido premiadas por ser responsablemente social y que están haciendo esto de negar el acceso a sus proveedores y ya conocen que el proveedor tiene un tema de liquidez porque le van a pagar a 150 días. Señor Riquen, nos ha presentado usted el recurso al factoring como una novedad. En realidad esto existe hace pocos años en el mundo y menos en el Perú, que ha tomado mucho auge por las crisis generadas desde la pandemia. Pero se está hablando de un volumen de ventas de 14.000 millones de soles en lo que va del año, ¿no? Eso es bastante dinero. Son 19 las empresas que hacen factoring que están asociadas en la asociación que usted preside. Pero estas empresas no están sujetas a la supervisión justamente de Banco y Seguros. Entonces, parte de la desconfianza de las empresas grandes, que usted le reprocha, el obstaculizar que las pymes puedan vivir, procede de ahí. ¿Quién fiscaliza el sistema financiero de factoring? Sobre todo porque sabemos que han habido escándalos, por ejemplo, uno muy notorio en Chile hace pocos meses, que ha generado una desconfianza, porque lo que llama la atención es que no estén sometidas a la supervisión de la Superintendencia de Banco y Seguros. Sí, a ver, existe un registro de empresas de factoring en la SBS. Ese registro es para cualquier empresa que va a canalizar este producto en el sistema financiero. Ese es por un lado. El otro tema importante es que existe un marco legal para el uso de la factura negociable. Entonces, cuando hablamos de factoring, estamos hablando de un marco legal que existe, que indica el proceso. El proceso es, de cara a la empresa grande, es revisar el marco legal. La empresa de factoring canaliza, pero el proceso, cómo hacer para continuar este proceso de flujo de documentación, está en el marco legal. Pero ¿quién supervisa? Esas empresas que ponen el dinero y que garantizan sean empresas con las espaldas financieras requeridas. ¿Quién, supervisa estas operaciones financieras? El rol de fiscalización de la factura negociable es a través de Produce, a través del área de fiscalización y sanciones. Cuando se identifican algunas prácticas de obstrucción, Produce, fiscaliza y multa a las empresas. Y pueden llegar hasta 50 criterios, o sea, más de 200.000 soles. Cuando identifica alguna práctica de obstrucción. ¿Se ha identificado algún caso? Hay más de 25 casos multados, ya en el periodo de 7 años, porque esto es hace 7 años. 25 empresas están multadas, todavía es poco, porque hay un registro de más de 100 empresas que todavía no están multadas, por obstruir el uso de la factura negociable. Pero eso es de cara al producto. Al producto me refiero a la factura negociable. La factura negociable es el título valor. Ese es el que se transa. Ese es el que se transa. Si la operación es seria o no es seria de cara al cliente, que es el PYME, que recibe la liquidez, una de las formas de validar que esa empresa de factoring es correcta, es seria y está trabajando adecuadamente es, primero, ver que existe en la SBS, que esté registrada, lo primero. Segundo, es que esté registrada en Cavalli, que es la entidad de compensación de valores. También hay un registro ahí en Cavalli para hacer factoring electrónico. Y lo tercero es que forme parte de un gremio. De alguna forma, eso garantiza que haya una autorregulación, que es lo que hacemos en APFAC. Pero no todas las empresas que hacen factoring son partes de su gremio. No todas las empresas son parte del gremio, pero existir dentro de un gremio, formar parte de un gremio, también significa estar autorregulado, que es lo que hacemos nosotros. Si este sistema empezara a mejorar, a ser mucho más rápido y eficiente, ¿podría beneficiar a cuántas pequeñas empresas? Mira, en cantidad, este año porcentaje, se ha negociado, en este año, en lo que va del año, se han negociado más de 20.000 millones. ¿Ya? De ese total, el 70% no está pasando el proceso adecuado. Estamos hablando, ¿El 70%? El 70% no pasa en el proceso adecuado porque se da la conformidad presunta, que es lo que les digo, ¿no? La factura luego de 8 días, si no revisas, tiene valor legal. Todo ese 70% es posible problema para una empresa grande. Entonces, ¿qué es lo que debemos trabajar? Difusión en que este producto existe,
2, que la empresa grande sepa que el PYME en este contexto necesita opciones de financiamiento y el factoring es una de ellas. Y en lugar de negar el acceso para que este proceso fluya, debe darle continuidad, ¿no? Que es lo que necesitamos también como sector, es lo que necesita el país hoy día, necesita opciones de financiamiento para que la PYME siga creciendo y en este contexto no quiebre. Señor Alejandro Niquien, presidente de la Asociación de Empresas de Factoring, APFAC, muchas gracias por haber estado acá, por alertarnos sobre esta realidad y por darnos garantías de que hay supervisión y que se puede confiar en las 19 empresas de factoring que son miembros de la asociación que usted preside. Muchas gracias y muy buenos días. Nos vamos a una pausa, Mávila. 9:30.